bueno, sí, este es uno de los cuentos más conocidos. De hecho, yo no sé si llego a tener un Hugo o sea, en la esta de cuentos. Y bueno, realmente además es un relato que es bastante cortito, pues yo creo que no llega ni a las 8 páginas, Sí, creo, por ahí, se lee por ahí muy, tiene que andar. se lee muy Se lee, rápido, sí. Es una parábola realmente, o sea, es pero, lo que te... pero tiene todo lo que tiene de corto lo tiene de tener chicha, porque es chicha Sí, condensada. sí, pero despista un poco al principio. Porque sobre todo es un relato que empieza siendo muy descriptivo, describiéndote una ciudad, una sociedad. Tienes la sensación de que no está yendo a ningún lado, pero cuando de repente empieza a entrar en el tema que le interesa, ahí es cuando dices, vale, tengo que seguir leyendo, no puedo dejar de ver qué es lo que me va a contar aquí Úrsula. Sí, porque el relato empieza pues describiéndonos una ciudad utópica, bueno, la ciudad utópica de Homelas, que como curiosidad la autora se inventó el nombre leyendo carteles de carreteras al revés y vio uno que era Salem, Oregón, y lo leyó al revés y dijo Homelas, 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 vamos a hacer un cuento además basado en otra cosa que había leído antes y fue un poquito más o menos así como lo concebió. Y bueno, nos está explicando que esta ciudad que tú la ves y es un paraje bastante paradisíaco ya, montaña, río, están en un festival, en una especie de festival de verano y la gente es toda feliz, están todos de fiesta, bailando, en una celebración, eh, están que si haciendo competiciones a caballo, te empieza a describir la sociedad un poco, que la gente va desnuda, que no tiene, que ves que no hay ningún tipo de, de No hay necesidades que no estén cubiertas, sí, yo creo, ¿no? y no hay ninguna cortapisa social, o sea, tú puedes ser como eres y no hay ningún problema porque también te das cuenta que no es gente sencilla ni tonta, o sea, es gente que es inteligente, que está apasionada con lo que hace, con su vida y te empieza a describir pues un mundo idílico. Sí, sí. Además, El- te comenta que esta ciudad, que está habitada por eso, por muchísimos habitantes, que tiene una gran diversidad, que todo el mundo puede dedicarse a lo que le apetezca. Tienes detalles, por ejemplo, que a mí me parecen interesantes, como que hay religión y hay templos, pero no es obligatorio que tú proceses ninguna religión. De hecho, hay uno no, de los... hay religión y templos, pero no hay sacerdotes. No hay jerarquía No hay eclesiástica. jerarquía, no hay un gobierno como tal, porque también te dice que no hay reyes. O sea, es como una especie de autocracia que todo el mundo, o sea, no manda a nadie, manda a todo el mundo. Es una utopía realmente lo que te está Sí, describiendo. sí, lo que te está describiendo es una utopía. De hecho, una utopía que llega hasta el nivel de que hay ciertas personas que se dedican a satisfacer sexualmente los deseos de cualquiera, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, si tú tienes una necesidad, pues tienes personas que tú vas ahí y está entrando en tema, pues eso, como vemos aquí Ursula K. Le Guin, pues está tratando un poco todos los temas que ha tratado también en otros muchos de sus relatos, ¿no? La sexualidad, la religión, cómo puede ser una sociedad vista desde un punto de vista antropológico. Yo creo que de hecho que la lección de mostrarte esta ciudad de Homelas precisamente en un festival en el que están celebrando, creo que recordar que es a principios de verano, no están celebrando un poco, recuerda mucho a esos festivales en los que se celebra la cosecha, la recogida del grano, Sí, todo lo eso. llaman el festival de verano porque además vienen los agricultores, los ganaderos. Exacto, yo creo que es una lección muy que está realizada pensándolo mucho, porque es una descripción que te permite a través del festival ver todas las interrelaciones, por ejemplo, comerciales que hay, las interrelaciones sociales, ¿no? Que en el día a día, pues probablemente lo hubieran llevado a realizar un relato que hubiera tenido que ser más extenso, hubiera tenido que meter más protagonistas. De hecho, toda esta primera parte, todo está narrado con una voz exterior, una voz que te está describiendo todo lo que ocurre, como si alguien te estuviera contando cómo es esa ciudad idílica, cómo es esa utopía que tú no conoces, ¿no? Y Sí, pero tiene... aparte de eso tiene una cosa muy interesante que es que ella también, al narrártelo, o sea, sabes que es una utopía también, porque además es una utopía que te deja que la personalices. Porque ella según va contando te va preguntando que si quieres añadir cosas, o que si quieres poner cosas, o que si hay algo que no te gusta, que lo puedes cambiar. O sea, realmente te está intentando decir que esto es el pueblo ideal más ideal que tú puedas llegar a pensar o a llegar a concebir en tu cabeza. Entonces, y de hecho va metiendo una semilla
que va a fructificar después, que es que esta sociedad, en el fondo, lo que pretende ser es una visión utópica de nuestra sociedad, ¿no? Lo que debería ser nuestra sociedad, o cómo nuestra sociedad, algunos miembros de ella, viven utopías similares, ¿no? Gente que no tiene ningún tipo de carencia ni de necesidad y que tienen todas sus necesidades cubiertas. Al final aquí estamos hablando un poco de la pirámide de necesidades, ¿no? Que tú en Sí, el pero fondo yo creo eres también más feliz cuanto más cubiertas tienes todas las necesidades. sí, pero yo creo que eso también lo vas viendo según vas pasando a la segunda parte. Que la segunda parte es, bueno, después de estar describiéndote un poco, pues eso, todo el festival, todo lo que hemos hablado, entonces de repente te cambia un poquito el tercio y se pone la cosa un poco más siniestra y de repente te dice que, bueno, que aparte de esto, en Omelas, en el sótano de la estación, me parece que es, o... De hecho, no te deja claro. Dice, podría ser el sótano de una casa, Sí. podría ser el sótano de un templo, podría ser el sótano del ayuntamiento. O sea, te deja un poco, empieza a hablar, esas vaguedades que te deja caer, es para que tú, en la imagen que te estás Para que lo haciendo en tu coloques tú. cabeza, lo vas colocando. Y yo en mi caso, por ejemplo, lo iba colocando pensando en una sociedad que evoluciona a partir de la nuestra, por así decirlo, ¿no? Pero te va metiendo esos detallitos para que tú vayas haciéndote la foto, porque es importante que tú te hagas la foto, porque lo que te va a empezar a describir aquí, toda esa parte que empieza a tornarse más oscura, es importante que tú te identifiques con ella, porque en el fondo te va a narrar algo que, Claro. bueno, en fin, Es que avanza, por ahora, favor. o sea, es que ahora es cuando de verdad importa que te hayas metido tú en la historia. Pues si no te metes en la historia, no te pierde mucha fuerza. Bueno, pues en esta celda que hay en un sótano oscuro en algún sitio de Omelas, resulta que hay un niño que no tiene nombre, que tampoco te dice el sexo que tiene. Simplemente el concepto es, hay un niño que está metido en una celda oscura de 2 metros por 2 metros, sucia, con la única compañía de 2 escobas y un cubo oxidado, lleno de humedad, que al que solamente le dan, me parece que era medio bol de harina y manteca y agua. Sí, sí, Y de hecho que, la descripción es terrible, o sea, es que el niño vive aquí, ni siquiera tiene un camastro, te dicen que se sienta sobre sus propios excrementos, te dicen que su piel tiene está llagas llena de de estar, llagas. de estar sentado en sus propios excrementos, que le Y tiene lo, un pánico atroz a las 2 escobas y claro, según la descripción te la va haciendo, pues te va diciendo que el niño realmente no tiene una capacidad intelectual, pero no porque sea un niño que tenga algún problema mental ni nada por ese estilo, sino porque simplemente no ha sido educado. En un momento dado te cuenta que le metieron aquí, él no sabe por qué está aquí, por qué están haciendo esto con él. O sea, de repente el relato se torna terriblemente siniestro. sí, sí, es muy crudo. Y además te cuenta como el niño, además de pequeño, lloraba, pero que luego ya se cansó y simplemente gimoteaba. Y que está todo el día así. Y que de vez en cuando alguien de Omelas, una persona o varias, van a verlo, pero que no le hacen ni caso, lo ven, pero no le ayudan, ni le cuidan, ni nada, simplemente porque si alguien le cuidara, le diera una palabra amable, le, le diera algo de cariño en definitiva, toda la felicidad y todo este mundo tan bonito de Omelas desaparecería a la hora siguiente. Es como un conjuro Ujú. mágico, en Sí, el sí, que necesitas el sufrimiento del niño para que todo el resto del mundo sea feliz. Y aquí es cuando te pone realmente en el en la brete. dicotomía de qué harías o qué haces, porque la gente, aquí, claro, el cuento sigue como que mucha gente, la mayoría de la gente que va, claro, se queda completamente destrozada con la visión. Y luego esa gente, pues hay gente que sigue con su vida y hay gente que al cabo del tiempo o al día siguiente se va de Omelas para no volver jamás. Sí, de hecho es muy interesante porque aquí vuelve a jugar a que te pongas en la situación y te dice que muchos de los jóvenes, cuando alcanzan la mayoría de edad, lo que hacen es ir a ver a este niño, ¿no? Es como que el rito de paso de esta sociedad utópica es que tú sepas por qué tu sociedad utópica es utópica, y es que sepas que hay un niño al que se está maltratando, torturando de manera pasiva, porque no es activa, pero que es necesario que esté ahí para que tu sociedad sea utópica, ¿no? Entonces, en uno de esos niños es el que un poco te cuenta que muchos de ellos vuelven a su casa, tienen que asumir que esa es la sociedad en la que viven, pero muchos de ellos no pueden y entonces deciden irse de Omelas sin mirar atrás, ¿no? De ahí viene un poco el nombre del relato, los que se alejan de Omelas, ¿no? Es como no soy capaz de vivir en esta sociedad en la que la desgracia de una única persona
sirve para la felicidad de muchas, ¿no? Es un poco el dilema que se comenta en muchos relatos y en muchas novelas de el bien de la mayoría se impone al malestar de la minoría. Claro, sí, muy de Spock. Sí, sí. Y es porque además Spock utilizaba el utilitarismo puro, que es esto, es a donde te puede llevar. A llevar ventaja simplemente por que digas por número, esto tiene que funcionar mejor. Uh-huh. Pero claro, estás condenando a alguien que no tiene la culpa de absolutamente nada a recibir todos los males del mundo. Claro, dices muy bien, si no me toca a mí, estupendo, pero como me toque, lo mismo no me apetece. Exacto, porque ahí, no lo recuerdo bien, pero creo que no entra en el detalle de cómo se elige a ese niño o qué pasa cuando ese niño muere. No se entra en el detalle, simplemente entonces, es la condición puñetera para que digas ¿por qué? Exacto. O qué tengo que hacer, porque realmente esto te lo disfraza de utopía, pero realmente no es una utopía. Realmente lo que decías antes, te está describiendo la sociedad nuestra con el INRI de que nuestra sociedad no es una persona por 1000, que sería el utilitarismo. En nuestra sociedad es justo al revés. Unos pocos tenemos más privilegios que una gran mayoría. Exacto. Nuestros privilegios... Por eso yo comentaba que esto, más que un relato, es una parábola, ¿no? O sea, lo que está, la función que tiene este relato, y yo creo que la intención que tenía Ursula K. Le Guin es que piensas en el mundo en el que vives y que en el fondo es lo que tú has comentado. Mis privilegios vienen porque hay otra gente que no tiene privilegios. Ya puede ser gente que trabaja para mí, gente que está en el tercer mundo y de los cuales explotamos sus recursos geográficos, o incluso yo puedo ser el niño para otra gente que está por encima de mí, ¿no? De que en el fondo cualquier prosperidad de cualquier país se basa en que hay otra gente que no va a ser tan próspera. Claro, que es muy complicado alcanzar un equilibrio en el que todos seamos prósperos, ¿no? O sea, en el fondo, que es lo que se supone que te venden muchas utopías. Yo creo que Ursula K. Le Guin a lo mejor se cansó de leer de muchas utopías en las que no entraban en el tema en cuestión, que es, vale, sí, estas sociedades tan perfectas no pueden funcionar si no hay gente debajo que las está manteniendo, por así decirlo. Claro, sí, básicamente, y es que además te vale ya no solo para sociedades, también es a nivel personal o de individuos. Lo que tiene que haber es un equilibrio entre felicidad e infelicidad. Y porque si tú tienes mucha felicidad es porque a alguien le estás haciendo, o a varios les estás haciendo infelices. Porque realmente, normalmente tu felicidad depende de que otros no la tengan. Que es la idea, básicamente la idea principal de todo este tema. Sí, sí. Entonces, como vemos aquí, la autora, a mí me parece que, a ver, el relato yo cuando no lo he descubierto hace mucho, ¿vale? A lo mejor hace un par de años es cuando de repente, pues buscando la típica lista de mejores relatos de ciencia ficción de la historia, y de repente lo vi y dije, mira, pues no me he leído este relato de Ursula K. Le Guin. Y la verdad es que cuando lo leí, que empieza, ya te digo, siendo como una especie de relato antropológico de esta sociedad, cuando pega el giro, yo creo que si eres un poco persona, te tiene que afectar, te tiene que pegar la hostia emocional que te pega, porque claro, es como... Creo que es un relato que funciona muy bien para que tú luego pienses a posteriori, para que tengas debate, ¿no? O sea, si realmente te lees el relato y te quedas con, mira, me han descrito esta sociedad tan bonita y resulta que hay pues te has quedado en la superficie. Tienes que hacer la extrapolación a nuestra sociedad o a otras sociedades. Los relatos, además, sucede con los dos. Claro, uno también es hijo un poco del otro. Pero son relatos de que yo cuando me empecé a leer, que siendo Le Guin, sabía que no iba a ser ciencia ficción más tipo como me gusta, que es a lo mejor un poquito más hard. Pero en cuanto ves el giro, dices, vale, ya me has enganchado. Porque claro, ese giro en el que te está poniendo a examinar lo que harías tú, y además que directamente como tú ya has entrado dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Es lo que me encantó. De hecho, yo creo que K. Le Guin aquí lo que hace es ponerte en la tesitura de si te quedarías o te irías de Homelas. No te pone la alternativa de si lucharías por cambiar esto ni nada por el estilo, sino que hay dos tipos de personas: los que deciden vivir esta utopía sabiendo en qué se basa. Sí, los que la aceptan, los que no la aceptan, y los que se alejan de Homelas porque no pueden vivir con ello. Y lo que hacen es irse a otro sitio. Además te dicen, se van a ir a otro sitio que probablemente sea peor. Pero necesitan vivir con su conciencia. No te dice dónde. Sí, te dice que se van. Se van, ya está. No importa dónde es. La decisión es clara. Es o te quedas o te vas.
Exacto. O aceptas el juego o no lo aceptas. Exacto. Y todo está escrito de una forma muy poética, porque en ese sentido hay que reconocer que puede costar un poco entrar porque tiene párrafos muy largos con descripciones muy largas, se está describiendo todo ese festival, cómo funciona la ciudad, cómo son sus habitantes y cómo interaccionan entre ellos, y lo hace de una manera muy rica, ¿no? Y muy florida, por así decirlo. Incluso yo ya te digo, me gusta llamarlo poética. Pero es que cuando llega la parte de escribirte todo cómo vive ese niño, que además hay un momento dado en que el niño llegó a preguntar de por qué me hacéis esto a mí y está prohibido contestarle, es que no puedes hablar con él. Solamente, de hecho, te cuenta que hay gente, hay personas que le llevan de comer todos los días, pero todos tienen prohibido hablar con él, ¿no? Porque es como el acuerdo tácito que tiene esta sociedad es, esto tiene que ser así. O sea, el niño o la niña, porque no te lo describe, tiene que sufrir esto y nadie puede interaccionar con él. O sea, es el aislamiento, la soledad completa, y además te describe cómo el niño, claro, obviamente según pasan los años, pues se va volviendo loco. Yo creo que lo que ocurre es que se vuelve loco, simplemente. No sé, a mí me parece que es un relato... Como para no volverse loco. Sí, sí, como para no volverse loco. Es un relato muy potente, muy cortito, y que yo entiendo perfectamente que este relato sea nombrado siempre que se habla de Ursula K. Le Guin, porque realmente en pocas páginas, y teniendo en cuenta que yo supongo este relato es de los años 60, que estábamos... Creo que es de finales de los 70. O finales de los 70, pero estamos hablando de una época en la que ya estábamos en el final del colonialismo, en los últimos estertores, por así decirlo. Todavía quedaban algunos países con algunas colonias, pero poco a poco se iban independizando, y claro, estaba poniendo delante de la cara de la gente de, oye, esas colonias que ahora abandonáis son los que han hecho que vosotros viváis como vivís. Y yo creo que en ese sentido, pues un relato social que le debió dar pues unas buenas hostias a la conciencia de muchos lectores en aquella época. Además es un relato que yo creo que hasta que en la humanidad en general no pasemos de la infancia, es un relato que nos va a funcionar siempre, porque siempre vamos a funcionar igual. Va en nosotros, en tal y como estamos hechos ahora, funcionamos así. Exacto. De hecho, no tiene visos de que cambie, salvo que cambiemos nosotros, porque evolucionemos o demos un paso más allá. De hecho, todos los sistemas políticos que hemos tenido, desde la Grecia clásica, Roma, el medievo, capitalismo, comunismo, todos al final han caído en que para que prosperen unos cuantos que estén en lo alto, hay gente que tiene que pasarlo mal en lo bajo, ¿no? Y yo creo que eso es el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? Que lograr conjugar que no haya gente que lo pase mal es muy complicado, a nivel político y a nivel social, y al final requiere unos cambios que obviamente los de arriba no van a querer aceptarlos porque supondría perder parte de sus privilegios, y que los de abajo no tienen capacidad de poder asumirlos porque bastante tienen que sobrevivir. Entonces yo creo que es un relato que va a tener vigencia, como tú dices, de aquí hasta que, no sé, hasta que de repente algún día ocurra algo que realmente nos cambie la conciencia a nivel global, y es muy complicado que ocurran hechos de esos. Que hagamos una evolución, como a lo mejor podemos ver en el siguiente relato la gente del pueblo del siguiente relato, que a lo mejor ha evolucionado o no. Pero bueno, hacemos una pausa y ahora nos metemos con el siguiente.